acompañarse a una misma en un viaje desconocido y único. A través de la materia, conocerse. Entregarse al proceso de configuración, permitiendo aflorar un tiempo nuevo. Un encuentro móvil entre el ritmo de aparición de la escultura y el propio ritmo biológico, que empieza a sentirse en libertad. Un nacimiento doble. Cada vez desconocer. La forma nace como límite de la acción. El error es sedimento y apertura. La imagen nos empapa cuando llega. El trabajo en escultura abre el espacio a través de cuerpos que ocupan un lugar. Una brecha de comunicación en la densidad del contrasentido. Perderse y hallarse en simultaneidad. Esta es la manera de la imagen cuerpo que convoca al mundo en el borde de su expresión. Acercarse a cualquier nada. En equilibrio entre la escucha sensible y la acción física no reflexiva, la sorpresa del accidente material se hila con la sutileza de la cualidad. Eleva el tono, la superficie, el color, la extensión. Bueno, pues nada, hola a todas, bienvenidas. Yo voy a empezar por el final, voy a empezar por mi momento actual, por el presente, porque, bueno, de alguna forma creo que tiene todo el sentido con mi manera de trabajar, principalmente también con la manera de trabajar la escultura, ¿no? Tal como comentaba también Inés en la conferencia anterior, bueno, las artistas trabajando, decía siempre, ¿no? También es un trabajo con nosotras mismas, ¿no? Y también para nosotras mismas, ¿no? O sea, ir encontrando también como ese espacio que somos, ¿no? Que ese espacio nuestro del ser, bueno, se vaya conociendo y todo esto que nos rodea, que puede parecer atmósfera, se llene de cualidad y se vacíe de muchas otras cosas, ¿no? Entonces es pues un trabajo a veces, también como ha comentado ella, a veces duro, fuerte, atravesando, bueno, todo tipo de cuestiones que también en un principio podríamos decir que no son ajenas, pero que están muy
muy intrincadas, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestra memoria. Entonces, bueno, pues eso, para mí siempre ha habido algo, ¿no? Como de mi trabajo en la creación, que diría como que es unir a través, ¿no? En el trabajo con la materia puede haber algo casi como, sí, como ciego, ¿no? Bueno, las visiones están como chispas, ¿no? Alrededor, pero el transcurrir, en ese hacer hay como una confianza casi, sí que diría casi biológica, porque al final, bueno, es el cuerpo también al que pongo a trabajar, ¿no? El cuerpo biológico, pero que, bueno, todos estos fluidos que de alguna forma también, bueno, transmiten también la materia del deseo, ¿no? Y bueno, decir que me suele gustar en general, tanto en la escultura como en la performance, en la que también trabajo, o en los propios dibujos, abandonarme de alguna forma al momento, ¿no? Para que de alguna manera ese momento presente o ese ambiente o esa circunstancia que es la de ahora revierta también en mí en un aprendizaje, ¿no? Dejarme afectar por todo eso. Entonces, bueno, pues esta charla también es así. Por supuesto que he ido pensando muchas cosas. Estaba el tema de la trayectoria, como algo, bueno, algo singular, igual de esta invitación, ¿no? Alguna vez más he estado también aquí en la Facultad de Bellas Artes, pero bueno, era simplemente como, bueno, presenta tu trabajo. Entonces, pues no había pensado en el tema de la trayectoria, ¿no? Es más como me presento mi trabajo, me presento con mi trabajo. Y generalmente, pues, unas acciones más performativas. Sí que en esta ocasión, bueno, está eso presente, el anhelo como de abarcar un poco lo que ha sido mi trabajo, pero es verdad que, bueno, no he preparado una secuencia de imágenes cronológica, he estado más bien buceando, iré contando cosas, leyendo cosas y pues mostrándoos algunas imágenes. Ahora, aquí en concreto, estas fotos que vemos, esta foto la saqué ayer, pues es el trabajo que estoy realizando ahora en Azcuna Zentroa, en el atrio. Esta es la última escultura, que se llama Cisne. Es la misma, por detrás y por delante. La superficie de la Tierra es acogedora. Tenemos la suerte de estar en contacto con algo para nosotras tan grande y magnético. Un cuerpo celeste. Una gran pelota que en nuestro vivir se despliega como una alfombra. Igual que la alfombra del salón se desplegó en la primera infancia, como un territorio absoluto, entre juegos y algún otro ser humano pequeño. Hay una agencia de representación directa entre esta gran superficie de la Tierra y lo inasible del espacio. El espacio como posibilidad pura de existir se regala en la Tierra
como extensión. Existir es ahora posibilidad de surcar con el cuerpo, con la voz. Supongo que todo es una cuestión de escala, porque la Tierra no deja de ser un cuerpo como nosotras, y nosotras, dentro y fuera, no dejamos de ser espacio. En cualquier caso, me gusta la superficie de la Tierra. Me da mucho amor y adoro todos sus peinados. Recuerdo de pequeña oler el pijama de mi madre en la cama revuelta. Eso es para mí la superficie de la Tierra. Bueno, pues estas esculturas, que están ahora en el atrio de la Azcuna, llevo 1 año y pico haciéndolas, en unos intervalos como de 2 meses, más o menos. Ahí me cierran un espacio, como de unos 40 metros cuadrados o 50, con plástico en el suelo, también para no manchar, a veces unas paredes, y las hago allí mismo, las hacemos. Me está ayudando también Josu Bilbao, un amigo que también es escultor, porque bueno, estas ya tienen un tamaño que requieren por lo menos como de 2 cuerpos, ¿no?, para tensar todas estas telas. O sea, porque no lo he comentado, pero bueno, lo que podéis ver como de acabado en la superficie es todo textil introducido en escayola con pigmento. Metemos la tela directamente ya en los barreños de color, ¿no? Bueno, para mí es importante como puntualizar esto, porque no son esculturas que luego están pintadas, ¿no?, sino que en la propia experiencia de estar haciéndose hay una fuerte relación con el color. Son barreños en las que metes los textiles, que en este caso son grandes en general, o sea, pueden ser colchas de algodón o sábanas, toallas, a veces alfombras incluso. Y bueno, en cada barreño, no sé cuántos litros de agua hay, pero te cabe casi un saco de escayola de 20 kilos y te da para, no sé, tampoco demasiadas prendas, incluso si es una manta, pues igual para una. O sea, quiero decir, cuando introduces eso ahí coge mucho peso. Lo hacemos cuando está bastante líquida. La escayola, si sabéis, tiene como un fraguado rápido, que empieza a ponerse calentita y se solidifica. Entonces, si te interesa como poder aprovechar los pliegues de la tela, los pliegues que surgen por estar sumergida en ese líquido, un poquito más denso que el agua, o sea, en los primeros momentos, luego ya se pone más duro, pero entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? Todas estas formas que van quedando. Sí que debajo hay una estructura también de ramas. En esta ocasión son ramas que encontramos en el río de Apodaca, de mi pueblo, que la mitad del año casi está seco. Pues bueno, depende como de las lluvias y así, ¿no? Es un río intermitente, entonces en ese cauce, que a mí me gusta mucho pasear, que también, bueno, es un lugar de conexión, muchos de los poemas también han surgido ahí. Pues sí, para esta última, Cisne, fue ahí donde fue surgiendo también este ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues las 2 semanas igual previas a ya ir a por el material y ponernos en este recinto, pues yo estuve por allí paseando, fichando pues, los palos que me interesan, pero también muy en contacto como con todo, ¿no? Lo allí circundante, o sea, con
el suelo de losas, alguna roca o peña grande que hay justo por esa zona, los árboles en las orillas, que son más de agua, arces, fresnos, las encinas ya más lejos, en el bosque, todo lo caído también en el lecho, ¿no? Todas estas hojas, estas ramas, pero también, bueno, una especie de musguito que cuando está seco es negro, luego cuando viene el agua pues se reaviva, puede llegar a tener un color verde muy brillante, algunas florecillas, incluso había tomateras, que igual han venido, bueno, también las semillas por el río, algunos reductos de agua, algunos hilillos, la luz, me gusta ir temprano, también al atardecer, el sonido, para mí muy importante también. Bueno, es como un segundo plano, casi como un segundo plano de visión, que es también casi el que te coge de la mano y te introduce en la experiencia, como en esa imagen que, bueno, esa imagen que va a surgir, que va a nacer. Sí, somos sensibles a esos ritmos, bueno, tan heterogéneos, que tienen algo de repetitivo, pero nunca igual, ¿no? Son capas que se solapan, y que van entrando, poniéndose en compás con el propio ritmo de los órganos, de la respiración, del corazón. Y bueno, para mí ahí surge cierto abandono en donde se produce la ensoñación y entre unos estados también de sutileza donde estás muy receptiva al poema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tengo la suerte de tener estos lugares a los que acudir, a los que luego yo me refiero totalmente en estas obras, o sea, ahora y desde siempre, ¿no? Cuando me hizo la invitación Charo, con la idea de la trayectoria, pues dijo que podía ser bonito, bueno, transitar como desde mis primeros momentos como pintora hasta hoy en día que estoy, a ver, sí, pues que estoy de lleno en la realización de estas esculturas, que encima son una pedazo de esculturas muy grandes, ¿no? Y cómo había sido, pues quizá este recorrido, que paralelamente también ha ido acompañado de la escritura y luego ha ido cogiendo mucho cuerpo en las performances, quizá desde, pues no lo sé, quizá desde 2012 o así, o sea, hayan pasado, o igual antes, no lo sé, bastante tiempo en el que también, bueno, pues la performance es una parte también muy importante de mi trabajo, en la que de alguna forma yo me pongo otra vez en contacto con estas esculturas, que en sí mismas también son un acto performativo, ¿no? Porque, bueno, trabajo así, por sesiones en las que estoy muy conectada y la acción, de alguna forma, es lo que luego sedimenta en forma, ¿no? Pero la propia realización también es una forma viva en sí, ¿no? Generalmente en solitario, en este caso con mi amigo Josu,
pero bueno, eso suele estar, es una experiencia que yo vivo, ¿no? Que recreo. Y luego en las performances, pues algo de eso vuelve a aparecer. Por supuesto, sublimado, de alguna manera, acotado en un tiempo, decantado también, a través de la experiencia, de la prueba y error, sí, de las diferentes performances, de lo que he ido encontrando, ¿no? Es un aprendizaje vivo que en este caso realizo en directo, en las propias performances, recogiendo también mucho de mi experiencia vital, ¿no? Suelo decir que no ensayo, pero a la vez, pues el propio vivir, no sé, esta práctica que me acompaña está ahí conmigo también en el día a día. Y bueno, pues aquí podéis, que bueno, a lo mejor será, si estáis aquí, pues que vayáis a ver a la Azcuna. Es la última de este, bueno, me queda una más, pero de las que he hecho, esta es la última, Cisne. Me gusta mucho porque ha salido más como casi sin esfuerzo, por decirlo de alguna forma. Bueno, llevamos ya un bagaje, ¿no?, de haber hecho estas esculturas grandes, esta es la quinta. Tiene un componente físico importante, que es mover los troncos, coger los sacos, preparar la escayola, meter el esto, no sé qué. En las anteriores, quizá había habido una diferenciación como más clara entre un levantamiento de la estructura, que ha podido ser con ramas o con mangueras, distintas maderas, y luego más como la tela, bueno, como ir generando unos planos desde estas aristas o círculos, pero bueno, como ir completando planos. Esta, no sé, ha empezado una estructura como muy grácil, interior, en la que sí que se fueron haciendo los planos, pero bueno, no estaba la estructura completa cuando empezó. Sí hicimos una cosa muy grácil, pero sólida, que nos permitió como lanzarnos más al espacio, y luego ya fue casi como en una sesión de aumentar la estructura y hacer toda esta especie de caparazón, y bueno, trabajar de una manera muy confiada. Para mí eso es importante también, también en la pintura. Luego intentaré buscar algún cuadro. A mí me ha gustado, bueno, he pintado con de todo. Desde pequeña he pintado, es lo que me has hecho, ¿no?, pintar y dibujar. Pero me gusta bastante pintar con óleo. Pero con óleo fresco. O sea, también he pintado del natural. Es que esto del paisaje, bueno, para mí ha sido importante. O sea, la naturaleza como eso exterior. No sé. Y sí, pues con el óleo fresco, bueno, pues eso, al final, poder dejar el cuerpo libre, también que la materia esté totalmente en constante transformación hasta que llegas a la imagen, que la imagen salga como de una frescura, como de algo vivo. Supongo que ahí encuentro un paralelismo también con, bueno, pues con los fenómenos de la Tierra y los fenómenos meteorológicos y de todo, de los ríos, de la Tierra, no sé. Hay algo ahí, ¿no?, como en una materia móvil, viva, con la que yo me quiero relacionar y en la que me puedo dejar llevar para que nazca la imagen. Y bueno, pues el óleo para mí era así, ¿no? O sea, estaban los colores, pero también luego está su cualidad cuando tú lo frotas mucho con brocha, como casi de ser batido, los tornasoles, los reflejos, el propio casi cuajar de la pintura. Bueno, también estar bastante como con esa superficie, ir encontrando como la composición, pero luego ya interiorizarla y poder casi hacerlo de una. Hay algo ahí. O sea, yo vengo de pintar, de poder actuar como instantáneamente, con la materia, pero luego es verdad que siempre
me ha gustado también construir. O sea, y bueno, pues sí, el mundo tridimensional, ¿no? O no sé cuánto dimensional, lo que sea en el que nos movemos, ¿no? Al final no es, digo paisaje, que igual es un concepto que no es el adecuado, no lo sé. O sea, es más bien como el paisaje en cuanto a visión, sí. O sea, en cuanto a... Porque para mí sí hay algo también de la historia de la pintura que me interesa, de lo visual, de ver los planos, o sea, muy influenciada también, bueno, por la perspectiva, por lo cerca, lo lejos, los colores vivos, más difuminados, sombras, luces, tamaños, pero la experiencia es mucho más completa, ¿no? Es una experiencia física que viene del cuerpo a cuerpo, del jugar, del recorrer, ¿no? Una infancia también ahí en el pueblo, o sea, donde ha aprendido el cuerpo a moverse, con ese ser más grande, ¿no? que es el mundo, con los otros, con las luces, con las texturas, con todas las materialidades, con las extremidades, con el pecho, con el corazón, con los sueños, todo, ¿no? O sea, el campo de juego es un lugar real. Y de ahí que, bueno, haya desembocado en esto, que de alguna forma, pues, bueno, pues todo este agua, o sea, vas conociendo estos fenómenos físicos en los que, bueno, vas a favor de ellos también, de observar, pues eso, estos pesos de estas telas, estos chorreos, estas tersuras, estas partes ocultas. Sí. Y luego, sí, bueno, también estoy trabajando con el color aquí, o sea, si podemos pensar que la pintura tiene mucho que ver con el color, pues en estas esculturas es también importante. Podría ahondar mucho más en eso, me gustaría, porque es verdad que me emociona muchísimo los colores. Con este trabajo que hago de la escultura hecha como con las telas, metidas en la escayola, con pigmento, suelen quedar unos colores más pastel, unos colores más claros, pero bastante luminosos, ¿no? Yo pongo pigmentos muy vivos, pero como la escayola es blanca, pues eso se mata, ¿no? Y al principio, pues bueno, no fue una elección, pero luego, pues eso también a mí me ha ido abriendo un campo de mí, o sea, todos estos azules, lilas, verdes, ¿no? Ahí me he ido también conociendo. En algunas ocasiones lo he alternado con partes pintadas, quizá con óleo, para poder poner colores más oscuros, negros, marrones. También me gusta mucho, ¿no? Como bueno, algo como en la pintura clásica, cuando en verdad aparece más la pintura, la materialidad, o sea, con materia quizá, en tonos oscuros, que pueden ser de los fondos, negros, marrones, azules. Para mí hay algo ahí como el realismo en pintura. No sabría decir exactamente qué es, pero es algo ahí donde conecto mucho como con la belleza de mi ser. Creo que tiene que ver como con el oscurecer del mundo, con lo que se apaga, también con lo que se muere y se empieza a convertir en otra cosa. También es la posibilidad de aparecer ciertas luces, ¿no? A veces estos cielos, ¿no? En la pintura clásica también cielos como nubosos, no sé, de tormenta o quizá ya de ocaso, en los que aparece también como una luminosidad máxima, a veces como dorada, incluso así. Sí. Esta tiene una parte interior también. Todo esto que vemos aquí así, bueno, estaba esta estructura de estas ramas de río, que en verdad algunas eran ramas incluso con sus raíces, tenía cierta curvatura, una cosa que hacía así. Bueno, algunas de los tejidos, ¿no? Que en este caso era como una colcha calada, pues está muy tersa, muy tensada, aprovechando diferentes, o sea, como si sale la rama así, pues como esos picos, ¿no? Ir enganchándose como en esos picos, que coge casi como cierta aerodinámica. Y aquí sí que, aparte de estar introducida la tela en color,
Luego la baldeé también, en un momento determinado, porque al principio estaba más morada o así, o sea, cuando con escayola muy líquida, también con el color, pues a baldes, para que cogiera todo como el mismo color, y luego también hay otra parte como más negrita, más blanca, o sea, toda esa superficie está trabajada también de esa manera. Y incluso la parte de dentro de las ramas también hay algo como de azul, ¿no? Como al final la parte de atrás es bastante oscura, bastante negra, y la parte de delante es como una cuevita, que es oscura pero más por atmósfera, pues también me gustó ponerle esa luminosidad azul. Bueno, es que yo creo que aquí veo también bastante de lo que ha sido mi pintura, que ha partido de... mucho ha sido pintura como del natural, pero que luego ha ido como la naturaleza quedándose en la propia pintura, en los propios brochazos, en esa luz que digo que refleja, el óleo batido. Es algo con la naturaleza, pero como de meterme bastante... O sea, hay una fascinación por esa imagen, por ese paisaje, pero luego en verdad donde me encuentro es casi dentro. Hay un zoom, ¿no? También. Esta es otra, Luz Cauce. Sí. Esta es diferente, sí que traje para hacerla, bueno, en lo que vemos como estos dos pilares, como en el interior traje como un par de esculturas que estaba haciendo en Apodaca, que, bueno, eran bastante verticales, casi como figuras, cuando normalmente siempre suelo ir como más a tumbarlas, o sea, hay un proceso ahí como de empezar por figura y acabar más como en la horizontal, no sé, en el paisaje. Entonces, bueno, las he estado utilizando y las traje. Y esta escultura sí que, bueno, tiene como otra lógica de construcción, más ortogonal. Sí que es interesante la parte de abajo también, que bueno, esto que sale aquí como este polletín, pues hay piedras que cogí en Azcorri y, bueno, hice como un invento, ¿no?, de piedra con tela, no sé qué, como si me quedara casi una especie como de embarcadero, o sea, como con huecos, donde luego poder introducir toda esta tela, tensarla, pasarlo de uno a otro, metida ya en la escayola. O sea, cuando sacamos de ahí parecía una serpiente gigante. Me acordaba ahí como de un cuadro de Tiziano, que es casi todo negro, como una, sí, no es un dragón, una serpiente, la figura está pequeñita, como salía todo ahí. Y introduciendo por ahí, y luego pues abrir la tela, ¿no? La tela está como tensada y luego pues como con unos palos abrir, de ahí salen luego como esa especie de canoas. Que este proceso lo he tenido que hacer 2 veces, porque una vez se rompió, alguien se tumbó encima, bueno, se fue rasgando poco a poco y luego alguien se tumbó encima o no sé qué. Y volvimos a hacerlo. Al principio era clarito y luego lo pusimos así en oscuro. Que bueno, fue bonito, ¿no? Porque estaba como los embarcaderos, era como, bueno, permitía esa restauración que era volver a hacer la acción. Dejamos la parte que se había estropeado como debajo y la recogimos al tensar la tela otra vez. Me gustó. Ahí se ve, ¿no? Esta ya es la segunda. Al principio era más fino. Era curiosa también porque era muy delicada abajo, como 2 telas así abiertas. Luego ha cogido como más empaque. En esas grietas, en esos fenómenos de, bueno, donde quizá ha habido una fisura y las cosas se han vuelto a reorganizar. Ahí encuentro también la realidad. Mira. Me interesa y me he acordado que cuando estaba haciendo este proyecto, que fue en Oslo, me invitaron en Oslo Pilot como... Bueno, Oslo Pilot era como un programa anterior a una bienal que querían hacer, que ya hicieron, de arte público, ¿no? Entonces esto era como, bueno, pues para ver cómo podía ser esa bienal empezaron ya a programar, a invitar a artistas. La propuesta era eso, arte público, de alguna manera, ¿no? Yo decidí, bueno, tras estar ahí un tiempo, decidí cómo hacer unas performances en diferentes sitios de la calle, en el exterior, como sin anunciar, solo anunciado que estaba como esa semana por ahí haciendo esto. Para mí fue importante como las localizaciones, que una fue la calle Brugata,
que era una calle, bueno, en la que quizá había como gente de más sitios, ¿no?, que de Oslo, o sea, una calle ahí bastante viva, a la vez bastante céntrica, en la que yo también pasaba mucho. Luego otro fue, en contraste, el Opera Building, el edificio de ópera, no me acuerdo de qué arquitecto es, pero bueno, un edificio muy emblemático, mirando al mar, blanco, con los techos en cuesta. Luego otro fue en los andenes del metro, y el tercero fue en una de las islas, que a las islas podías ir en barquito, que era como transporte público, o sea, es muy común, ¿no? Hay gente que vive o vas a visitarlas, pero bueno, hay como un flujo constante. Y estás ahí en el embarcadero de la isla. Yo iba con una maletita, con esculturas que desplegaba en el espacio, cantaba, silbaba, depende del sitio pues también había más movimiento, acompañaba también un fotógrafo. Y para cada día de estos enclaves, después de la experiencia, escribí un pequeñito texto, ¿no? También para que veamos cómo, bueno, cómo se va relacionando, cómo voy construyendo también el cuerpo de mi trabajo, ¿no? Me he centrado, o sea, he estado hablando ahora como de la escultura, de su relación conmigo como pintora también, pero, bueno, todos estos últimos años que he trabajado públicamente, la performance, bueno, ha sido algo que ha estado muy presente, muy relacionado también con las esculturas, y el texto, la poesía. O sea, todo va cogiendo un cuerpo, ¿no? Un cuerpo también diferente. Las esculturas son esto, un material, es que me refiero directamente como a la tierra, al mundo, pero bueno, los textos van recogiendo de aquí, de allá, introducen también más el elemento aire, ¿no?, de alguna manera. Es como otra capa, o sea, en la que también trabajo. Y este es de la performance de Lindoya Island, Sol y pelo. La ciudad tiene bordes, y en los bordes la materialidad se dobla, como en los labios. El mar, un pañuelo. El cielo, un pañuelo nuevo cada día. Voy a una isla en barco. Y el aire es viento lila. El cuerpo es un capricho, una isla, una niña. Hélène Lagonel, sus labios con los de Marguerite Duras, suaves y prietos, cosen un borde ondulado dentro del libro. Hola. El pelo se suelta, brilla, y toda la historia brilla. Eso era en la isla. Esto es en el edificio de ópera este que he comentado. La luz, ¿no?, también de otro lugar. Bueno, es curioso también cómo salir, porque yo soy al final bastante lugareña, que se dice, pero es verdad que otro lugar, ¿no?, lo que te da también otra luz, otro aire. Esto es en la calle Brugata, bueno, empezando en unos soportales. Este también es bonito, este texto.
Bueno, es que luego, por ejemplo, de esta performance, o sea, de este ciclo, hicimos este catálogo. El ciclo entonces se llama Heath Scarf Close to the Ground, pañuelos cerca del suelo. Y aquí hay como recogido pues, las fotos de las 4 performances, los 4 textos con sus traducciones, algún dibujo. El diseño luego lo hice aquí con Stanis, con Mellá, otro amigo. A través de Brugata como un río. Nacer y entrar. Llamaré al proyecto mover el espacio de una forma salvaje. Nacer y entrar. Veo su cara cuando me acerco cantando alto y decidida, como por un río, a través de la calle Brugata. Esa mujer y yo estamos haciendo cine en el preciso instante de la mirada. Eje, foco, la imagen se desliza hacia arriba y una belleza singular explota, entrando dentro de mí por el rabillo del ojo. Del ojo va hasta la boca y se convierte en sonrisa. 2 sonrisas chocan como 2 pompas que se vuelven una. La vida va haciéndose más grande indiscriminadamente y reclama su cuerpo brillante. Un pañuelo en la cabeza verde piña. Oigo, beautiful, y me dejo llevar. Y ya para ver la diferencia pongo también el de en los andenes, que ahí fue peculiar también la sonoridad, ¿no? Cómo cogió más cuerpo en todo ese túnel, los cánticos, la relación con la gente más directa, porque es verdad que no es lo bueno. También yo, como estaba bastante en movimiento, pues la gente seguía como con su vida, ¿no? O sea, se acercaban tímidamente, pero aquí, bueno, pues estaban esperando al metro. Bueno, aquí para que veáis también, esta es una exposición que hice finales de este verano, no, del anterior, de 2022, en La Panera, en Lleida. Se llama Brote de Peral. Un espacio muy grande, igual casi de 800 metros cuadrados o algo así, en las que llevé pues 12 esculturas. Bueno, aquí fue muy importante también la iluminación y el espacio y las distancias entre las piezas, jugando también con la arquitectura de las columnas. O sea, realmente fue, bueno, fue como toda una experiencia, enfrentarse a ese espacio y conocerlo y desplegar este trabajo. Sí, ¿no? Aquí algo también, lo que comento del paisaje. A ver, en estas grandes que os he enseñado antes, la de cisne y así, hay algo, o sea, son un cuerpo cada una, pero es que tienen algo también, son de una escala mayor a nosotros, ¿no? Entonces, la relación que tienes con ella no es tanto igual como con una cosa, sino casi con un sitio, ¿no? En la que hay cierta complejidad, sí, cierto cambio de materiales, oscuridades, luces, porque tiene huecos, tiene no sé qué. Aquí más, bueno, son elementos grandes, algunos casi como yo, pero sí son más como hitos, ¿no? En un paisaje, como una cosa, eso que aparece, por supuesto que tiene también algo de sus micromundos y sus cosas, pero es como que, bueno, estas piedras como que vas distribuyendo en la superficie y van generando ese paisaje, ese recorrido, te vas encontrando, sí, bueno, van alterando también, otra vez repito, como la cualidad del espacio y te vas relacionando con él
con el cuerpo, incita también a unos movimientos determinados, o sea, yo creo que también nos movemos, pues en relación a las cosas que hay, también van, bueno, van influyendo en nuestros movimientos, como en nuestro baile también de vivir, ¿no? Y aquí pues hay un trabajo grande de organizar todo eso. Fuimos sacando como pieza a pieza, se colocó la primera, esta que está aquí, que luego la pondré en grande, y a partir de ahí, o sea, íbamos desembalando cada una en relación a eso, ¿no? O sea, una experiencia sensible como con el espacio, cuerpo a cuerpo, con las distancias. Me gustó mucho poderlas poner también con bastante distancia, porque yo las había hecho en un espacio muy pequeño, en una caseta que tengo en Apodaca, en un terrenito. Entonces de repente aquí, pues esas formas que casi era el hueco que les dejaban las otras mientras estaban haciendo, porque trabajo varias a la vez, aquí de repente cogían más voladura, más aerodinámica, ¿no? O sea, poder ver las cosas con la distancia, eso para mí fue como un regalo, ¿no? Llevar a esos seres al espacio. También pasa con las personas, ¿no? Cuando estamos siempre pues ahí en Bilbao, o lo que sea, no sé cuál, cuando de repente estás en un espacio amplio, ¿no? La naturaleza o cerca del mar, ¿no? Cómo se despliega también otra parte de nosotros que necesita ese espacio. Eso fue un regalo, muy bonito. Sí, esta es la que digo que empecé poniendo la primera. Que era, sí, como una llama verde. Aquí se ve también. Esta es muy bonita también, que se llama Teta. Sí, esta era curioso también por la luz, que al final fue casi pues un foco o dos focos por cada pieza, porque era un espacio muy grande. Tampoco ibas a hacer una iluminación como homogénea. O sea, nunca había trabajado quizá con este tipo de iluminación, como manteniendo la penumbra. Las fotos parece más dramático, pero ahí realmente había como un ambiente, o sea, con los focos de luz, pero bueno. Entonces también provoca sombras. Y por ejemplo, pues sí, pues como esa especie de alita que tiene y esa sombra, ¿no? De repente me lleva un poco como pues, a un planeta o algo así. Esa superficie gris. Sí, supongo que los cuerpos celestes es algo que también me atrae mucho. Desde una imaginación o desde esto, pero bueno. Al final estas esculturas que yo he trabajado todo este tiempo, que son más como un volumen, ¿no? No estas tan grandes, que son casi como construcciones, tampoco son tan grandes y a veces parecen muy grandes, o sea, tienen cierta como densidad de masa, ¿no? Como... imagino, ¿no? También como la configuración de estos cuerpos celestes, ¿no? Con la materia caliente girando, los enfriamientos, las adhesiones, esas solidificaciones, como algo que se ha hecho y que sí que es verdad que en mi manera de trabajar hay un continuo giro. Y cuando trabajo, por ejemplo, estas, que igual eran 6 o así, que estaba haciendo a la vez en este espacio pequeño, pues bueno, mi cuerpo todo el rato está también haciendo círculos, pasando de una a otra, y hay un recorrer ahí. Esta es por otra vista, ¿no? Al final son esculturas que tienen bastantes vistas, precisamente porque están hechas así, con esta circularidad. Cuando eran más pequeñas también cambiando continuamente de posición. Bueno, estas algunas también, pero hay también, sí, como un trasvase de elementos de unas a otras. Hay llenados, luego vaciados, cosas rotas que se incorporan en otras, o sea, pasan muchas cosas. Esta que es negrita. Sí, esa negra, por ejemplo, para mí es un contrapunto con todos estos... Porque ese pigmento en concreto
sí que lograba que se quedara más negro, no tan grisito, porque a veces lo que digo que con la escayola echaba negro y se queda gris clarito. Pero este sí cogía negro y para mí con estos verdes claritos, grises, azules, de repente estos como más negros, en el espacio, en su conjunto, sí que empieza a aparecer esto que os digo que me gusta de la pintura, del paisaje, del realismo, cuando aparecen estos colores oscuros. Bueno, vas trabajando y vas encontrándote como una y otra vez con lo que te emociona, ¿no? Y a la vez se van desplegando partes de una misma que no habías tenido como la oportunidad de conocerlas así, ¿no? También hay, ¿no? Hay cierta circularidad, pero bueno, son movimientos en muchas direcciones. Esta azulita, que es un poco más pequeña, que se llama Filtración, que esta estuvo antes también, bueno, en Azcuna Centro antes de estar como artista asociada por invitación, que eso ha sido estos 2 años, estuve también haciendo otra exposición, que se llama Lendiason, que también fue muy bonita. Estas son las de Lendiason, puedo hacer una pasada. Se parecen, bueno, son casi como las anteriores a estas otras que os he dicho de Lleida, pero bueno, son un poco más pequeñas y tienen como otro trabajo de detalle, no son tanto... Las de estas de Lleida, que digo que las he hecho en el terrenito, son más como más de una pieza, más... Sí, como más monolíticas, no sé, estas son diferentes. Y estas de Lendia son 4, bueno, ahora 4, pero en realidad 5 están en el Museo de Bellas Artes, que se pueden ver también ahora, con un cuadrito de Gauguin, de las lavanderas. Pero estas son las fotos en la exposición, que era bonita porque estaba solo con luz natural lateral de unas ventanas y bueno, al fondo unas linternitas, pero bueno, para que podáis ver. Importante, ¿no? Ver también, bueno, cómo están estas piezas unas con otras, qué tipo de espacio crean. Ahí podemos ver cómo, bueno, pues esas 8 o 9 que forman como ese conjunto, con esas distancias, como con esa escala de relación. Luego hay aquí una más grande, ¿no? Que de repente ya, bueno, convierte al otro en grupo, esto es más grande, o sea, pues como en el paisaje también, ¿no? Que de repente hay una roca grande, pero luego hay unos árboles, un conjunto de florecitas, un no sé qué, que todo eso nos va conformando a nosotros, en nuestro cuerpo, nuestros movimientos. Sí, aquí también pude trabajar, las piezas pequeñas las llevé, pero las grandes las pude trabajar en la sala, que también pues eso fue importante como para darle al sitio, no sé, al final quedó como bastante asentado como lugar. Esta otra de la cuevita, mira, una pieza grande. Bueno, esto fue también curioso. Fue como la primera vez, 2013 o así, en Artium, Mujer Primitiva. Me invitaron como a un ciclo que se llama Praxis, a estar 3 meses ahí trabajando de la manera que yo considerara. Y bueno, estuve ahí trabajando con las esculturas, pero hice también una serie de performance, con las esculturas en proceso, luego al final. Y fue la primera vez como que hice performance como con esculturas grandes, en sala. Otras veces me había movido más, como yo, con la voz, con cosas pequeñas. Sí, se puede decir que es como un antecedente de cosas que luego he desarrollado. Eso ya es cuando está terminada. O sea, al final del todo ya, pues una semana, quitamos los plásticos, se quedaron las esculturas así, pero bueno. Que lo interesante fue como todo el proceso, también las decisiones, de poner a la gente a los lados. La idea de poder volver a recorrer. Ahí pues leía poemas, cantaba, silbaba. Luego ha ido ya la performance más deviniendo casi todo en musicalidad. O sea, son todo más cantadas, silbadas, los poemas son también cantados, introduzco. Pero bueno, aquí aparecieron estos elementos, ¿no? De poder meter los poemas con las esculturas. Yo también en la última invité a amigas a participar. Sí. Se ven también algunos cuadritos, pinturas.
o sea, dibujos más bien. Zarza, zarza, corazón. Bueno, por ver otro tipo de exposición diferente, en otro espacio. Esta es otra exposición individual que hice en el Museo Patio Herreriano. Eso igual ya será más hace 4 años o algo así, en la que no fue como lo de Lleida, que más o menos fueron como 2 bloques de esculturas bastante recientes, todas con una gran unidad. Aquí sí que hice un conjunto, que lo voy a leer, hice un conjunto nuevo, muy bonito, que era más en tonos como verdes, grisitos. Empezaron a aparecer como los huecos, eran bastante delicadas, pero luego la otra mitad fueron como esculturas desde 2008, 2009. Al final igual tenía 20 y pico esculturas, entonces, bueno, pues fue como un paisaje amplio, ¿no? Y era un sitio bonito, dentro del Patio Herreriano, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid. Hay como una capilla reformada, con las paredes de piedra, entra luz de arriba, es un espacio bastante amplio, y ahí pues pude desplegar, sí. Esto es una exposición pues también grande, pero diferente que la otra, y podemos ver así algunas fotitos. Sí, estos huequitos, esas son como de ese grupo último que os digo. La cunita esta, Noche en la Luna, Zorro, Oxígeno. Esta me gusta mucho, se llama Oxígeno, o La Caracola. Ese huequito, la piel es bastante fina. Bueno, ahí trabajé como siempre, rompiendo. Esto fue en el estudio de Bilbao, de la Rasquitu, pues llenando, rompiendo, no sé qué, no sé cuál, pero luego también, en última instancia, no sé, conectando como con una sensibilidad bastante delicada de estas últimas capas, de los colores, de cómo está puesto. Y es muy finito por arriba, y luego el hueco, que tiene diferentes colores. Estas son como de otro momento. Hice performance también en la inauguración. Bueno. Pero bueno, mira, para terminar, una cosa corta. Ya que estamos así. Esto es de una entrevista que me hicieron para la revista Eremuak. Frédéric Mortonés, que fuimos así como pregunta a pregunta, me iba mandando una pregunta y yo le contestaba, todo por escrito, ¿no? Entonces, pues, antes he leído un cachito de eso también, estoy contenta porque, bueno, pude expresarme como me parece, por escrito, que, bueno, como que puedes deleitarte más también en la potencia poética de las palabras y todo eso. Y hablo del momento de terminar ese conjunto que llevé al Patio Herreriano, que luego mezclé con lo otro, ¿no? Pero bueno. Me hizo muy feliz poder poner las esculturas en un lugar en el que ya de por sí se siente tanto el espacio. Para mí, la manera de relacionarse estas esculturas con el mundo, en primera o última instancia, a pesar de ser o querer ser un ente poético, es completamente física. Como la tiene un árbol, una piedra o una silla, aunque los niveles de cada una de estas cosas sean infinitos. La capilla de los condes de Fuendalsaña, por su tamaño, vacío y arquitectura, permitía que esta relación tan deseada entre las propias esculturas, el espacio y las personas, de alguna forma pudiera vivirse. Supongo que mi ideal estético es recrear un tipo de paisaje muy concreto que yo conozco y la manera tan significante en que los bultos cuerpos aparecen en ese paisaje describiéndolo. Aquí tuve la oportunidad de reunir alrededor de 25 esculturas. La mitad, pero esto no es lo que quería leer, eso ya lo he dicho, la mitad era una selección de piezas de diferentes momentos de mi trabajo desde 2008 y la otra mitad un conjunto de esculturas nuevas, fruto de un proceso creativo muy intenso durante los meses anteriores. Con esa emoción del nuevo trabajo llegué al montaje. Los nuevos espacios que se estaban abriendo en las esculturas acogieron muy bien esas otras, más densas o compactas, que viajaban desde otro momento.